Bueno, muy buenas noches, estimadas compañeras, estimadas estudiantes, estimado estudiante, Santiago. Espero que estén muy bien. Eh, una vez más, bienvenidos a este nuevo curso de la maestría en pedagogía que se llama, pertenece al, que pertenece al área electiva, pero ya no se llama área electiva, sino que eh, eh, se les llama cursos de saberes generales. Bueno, en la maestría en pedagogía, ustedes se van a encontrar de que hay algunos cursos que pertenecen al área del saber general y otros que pertenecen al área de saber en profundización. O sea, en pocas palabras, son cursos de naturaleza electiva. Bueno, eh, permítame ver. Perdón, son cursos de, ¿qué? Del saber general y otros son cursos del saber contextual. Pero igual pertenecen al área electiva, sino que ya tienen esa denominación, ¿no? Ahorita ustedes van a desarrollar el curso del saber general 2, que se denomina competencias socioemocionales. El curso del saber general 1, que ustedes pues se les homologa, que a ustedes se les va a homologar, está orientado a lo que tiene que ver con herramientas TIC para maestros, así se llama, herramientas TIC para maestros. Y en esta ocasión, el saber general 2 está orientado más al desarrollo de las competencias socioemocionales, que es un aspecto importantísimo, una competencia, una habilidad importantísima que tienen que desarrollar los maestros, y no solamente los maestros, sino que también los mismos maestros tienen que desarrollar en los escenarios educativos. O sea, en primer lugar, desde el punto de vista profesional, los maestros hoy en día tienen que tener un buen manejo de sus competencias socioemocionales. Tienen que desarrollar adecuadamente sus competencias socioemocionales. Y desde el punto de vista laboral, hoy en día los maestros tienen una gran misión respecto de las competencias socioemocionales de los sujetos a quienes ustedes dirigen sus esfuerzos educativos, sus prácticas pedagógicas, ¿no? De hecho, si nosotros hacemos como un recuento de los enfoques pedagógicos y las didácticas contemporáneas, uno de los enfoques pedagógicos que está significativamente eh, eh, presente en la actualidad, que está logrando que está incidiendo significativamente en los procesos educativos y que está ganando terreno en las nuevas tendencias en materia de formación integral, tienen que ver con las pedagogías existenciales y como una de sus derivados, ¿sí? Como una de sus subtipos se encuentran la pedagogía afectiva. La pedagogía afectiva. Hoy en día se habla muchísimo de pedagogía afectiva. Bueno, existen tres tipos de enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Están las pedagogías operacionales, que lo que quieren desarrollar son habilidades mentales en los estudiantes. De ahí pues nos encontramos con enfoques pedagógicos como por ejemplo la modificabilidad estructural cognitiva, como el aprendizaje basado en problemas y por otro lado están las pedagogías estructurales que lo que buscan desarrollar en los estudiantes son estructuras mentales. Se llaman pedagogías instrumentales o estructurales. O sea, lo que les importa a ellos es desarrollar estructuras mentales. Los anteriores les importa desarrollar son habilidades mentales. Y estas otras pedagogías les importa más el desarrollo de estructuras mentales. Que un estudiante, por ejemplo, maneje adecuadamente una noción, una proposición,
el silogismo, un concepto, una precategoría, una categoría. Por otro lado, las pedagogías operacionales les preocupa más que el estudiante desarrolle habilidades, que sepa argumentar, que sepa interpretar, que sepa proponer, que sepa inferir, que sepa generalizar, que sepa problematizar. Esas son habilidades. Pero además de estas dos, hoy en día a las nuevas comunidades, a las nuevas comunidades científicas en el ámbito de las pedagogías y de las ciencias de la educación, les está preocupando muchísimo el desarrollo socioafectivo de las nuevas generaciones. Y de ahí que una nueva tendencia entre los enfoques pedagógicos y las didácticas contemporáneas está relacionado precisamente con las pedagogías existenciales y dentro de ellas la pedagogía afectiva. ¿Por qué razones? Por muchas razones que se están presentando actualmente en el siglo XXI. Como dice Byung-Chul Han, estamos ante la sociedad del cansancio, es decir, una sociedad del sujeto tardomoderno de rendimiento disciplinado, agotado, cansado, con un alma infartada, con un alma agotada, sumido en el aburrimiento profundo, que es al mismo tiempo verdugo y víctima, que se autoaliena, que se autoagrede, ¿no? Hoy en día se está, lamentablemente, de acuerdo a los indicadores, a las estadísticas que nos muestran la Asociación Internacional de Psicología, la Fundación Internacional de Psicología Afectiva, estamos frente a los tres grandes males del siglo XXI, que es la soledad, la depresión y el suicidio. Bueno, la soledad, la depresión y el suicidio. Situaciones que no solamente se están presentando en la etapa adulta, sino que actualmente se está presentando en la adolescencia y en la niñez. Hay indicadores considerables aquí a nivel nacional de niños y jóvenes que no solamente tienen ideas recurrentes de suicidio, sino también intentos de suicidio, ¿no? Entonces, hay muchas preocupaciones al respecto. Eh, eh, Actualmente, por ejemplo, en una investigación que hicieron en Bogotá, el 46% de los jóvenes bogotanos son anómicos. O sea, no tienen ningún respeto por las leyes. Y también los seres anómicos son personas que no sienten ningún tipo de pesar cuando le hacen daño a otra persona, cuando se trata de hacerle daño a otra persona. ¿Sí? El 36% de los jóvenes de Casanare no tienen ningún tipo de pesar cuando se trata de hacerle daño a otra persona. Bueno, o sea, estamos ahorita sumidos en esas problemáticas desde el punto de vista emocional y afectivo. Como lo dice Carlos Logas, uno de los principales representantes de la Asociación Educar en América Latina, que es una asociación pionera en todos los desarrollos en materia de neuropsicoeducación. Desde el punto de vista científico, nosotros hemos logrado un desarrollo significativo en muchos ámbitos, en muchas áreas del saber, pero desde el punto de vista socioemocional, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional, nosotros, los avances no son significativos, seguimos siendo muy irracionales, seguimos siendo muy poco inteligentes desde el punto de vista emocional. Seguimos comportándonos como los hombres de las cavernas. Seguimos siendo, o sea, no dejamos que nuestras emociones nos desborden, ¿sí? Que nuestras emociones nos desborden. Y movido por eso cometemos muchísimos errores y nos hacemos daño no solo a nosotros mismos, sino también a las demás personas, ¿no? Así lo dice Carlos Loga de la Asociación Educar. Desde el punto de vista socioafectivo, nosotros seguimos el mismo patrón de comportamiento de los homínidos más evolucionados, o bueno, sí, no tanto de los homínidos más evolucionados, sino ya de la especie Homo
más evolucionada, pero sin ningún contacto con la cultura. Es decir, seguimos siendo muy agresivos, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo perversos, no solamente con nosotros mismos, sino con las demás personas. Como lo dice Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Y esta sociedad se ha convertido en una lucha de todos contra todos. O sea, el hombre por naturaleza, y lo dice así, o sea, lo dicen muchas corrientes, no son hombres, son primates. Son hombres es gracias a la educación, gracias a la formación. Pero ¿qué tipo de educación? ¿Qué tipo de formación? Sí, ahí viene el problema. Por eso es que en la actualidad se le está dando mucha importancia a la formación socioafectiva, al desarrollo de las competencias socioemocionales. Si lo llevamos al campo laboral, este tipo de competencias son importantísimas. ¿Sí? Investigaciones han demostrado que las instituciones educativas de calidad, o sea, la diferencia que hay entre las instituciones educativas de calidad y aquellas que no lo son, tiene que estar relacionado exclusivamente con el clima laboral. Y para que exista un buen clima laboral, tienen que llevarse a cabo un buen desarrollo de competencias socioemocionales. Un buen desarrollo de competencias socioemocionales. Eso les quería comentar y por eso la importancia de este curso. Por eso la importancia de este curso que se llama competencias socioemocionales. Muchas veces pensamos que este tipo de competencias no son importantes. En la actualidad son las más importantes, porque de ellas depende el éxito en la vida. Como lo dice la asociación, la Fundación Internacional de Psicología Afectiva y los grandes psicólogos afectivos, entre ellos, pues aquí en Colombia está Miguel de Zubiría Sampere en su obra La psicología de la felicidad, en la afectividad humana, en cómo prevenir la soledad, la depresión y suicidio de 10.000 jóvenes colombianos. Y a nivel internacional está Seligman, Mijil Dijihagi. Bueno, todos ellos sostienen que lo que hacen felices a los seres humanos en un 75% son sus relaciones interpersonales, es su talento interpersonal, o sea, tiene que ver con sus competencias emocionales. En particular, tres habilidades o tres competencias. En primer lugar, las competencias interpersonales, es decir, la capacidad que tienen los seres humanos para abrir una relación interpersonal, mantener una relación interpersonal y desconflictuar una relación interpersonal. Y en un 20%, con su talento intrapersonal, o sea, la capacidad de autoconocerse, autovalorarse y autoadministrarse, autorregularse, autogobernarse, o sea, la autonomía. Es decir, que el 95% de la felicidad de los seres humanos están en esas dos competencias emocionales. Y lamentablemente la educación no le pone énfasis a eso. Y ni siquiera está, y lo peor de todo, las instituciones educativas no están preparadas para llevar a cabo porque piensan que este tipo de formación, las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes lo tienen que recibir desde sus hogares. Pero hay un problema, la familia está desapareciendo. Con la revolución industrial se acabó la familia extensa. ¿Sí? Es decir, que pasó de ser familia extensa, papá, mamá, hijos, sobrinos, primos, abuelos, tatarabuelos, familias extensas, pasó a ser familia nuclear, papá, mamá, uno, hasta dos hijos. Pero con la revolución postindustrial se acabó la familia nuclear. Es decir, que las nuevas generaciones pasan la mayor parte del tiempo solos. Y de la soledad viene la depresión y de la depresión viene el suicidio. Antes la escuela, las instituciones educativas, y todas las instituciones educativas contaban con el apoyo de las familias en la formación afectiva. Ahora ya no. La escuela y las instituciones educativas están solas. Y nos encontramos con muchachos que vienen de escenarios donde sus tutores afectivos, es decir, sus padres ya están plena y totalmente ausentes. Ya no están presentes, están ausentes. Entonces, ¿a quién entonces en la actualidad lamentablemente le corresponde la formación afectiva? A las instituciones educativas, a la escuela. Y lo peor de todo es que no están preparadas para ello. Bueno, no están preparadas para ello. Ni la escuela ni los docentes. De ahí está electiva. De ahí este curso sobre competencias socioemocionales. Hoy en día son importantes dos cosas. En primer lugar,
la formación socioemocional de los maestros. ¿Sí? O sea, un maestro, si quiere, como dice Foucault, si quiere velar por el cuidado de sí, que sus discípulos deben lograr por sí mismos, él debe ser un guía, él debe servir de guía. Es decir, si yo busco que mis discípulos, mis estudiantes, velen por el cuidado de sí, algo que tienen que hacer mis discípulos por sí mismos de manera independiente, autónoma, yo les tengo que servir de ejemplo, de guía, porque ellos me miran a mí como un referente, como una guía, y más desde el punto de vista socioemocional. Bueno, los docentes tienen que aprender a sortear sus situaciones, enfrentarse a las situaciones y manejarlas de manera con una muy buena inteligencia emocional. Y por otro lado, hoy la principal preocupación de la escuela tiene que ser el desarrollo socioemocional de las nuevas generaciones. Esto quería pues explicarles a manera de introducción de por qué la importancia de este curso. Bueno, ahora pues yo les quiero compartir pantalla para que simplemente para que le demos una ojeadita al curso. Me avisan si lo pueden visualizar, si lo pueden ver en este momento en la pantalla. Sí, profe, ahí está. Bueno, este es el curso, ustedes ya están matriculados. Bueno, ya saben, pues en primer lugar hay una fase de introducción, ¿sí? En esta introducción hay unos documentos, que está el video introductorio del curso, la presentación del curso, el perfil del tutor, el microcurrículo y un foro de presentación que ustedes sí tienen que desarrollar. No sé si ustedes, como les dije anteriormente en el curso que tuve la oportunidad de acompañarlos el lunes, hay algunas actividades que les aparece este botón de finalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente tienen que ustedes visualizar, descargar o desarrollar esa actividad. Y una vez que lo hagan, tienen que hacer aquí clic en finalización. Bueno, para que obviamente nosotros nos demos cuenta de que ustedes se están acercando al material, están bajando los recursos y lo están utilizando para el desarrollo de sus actividades académicas. Este curso, ¿sí? Vamos a mirar un poquito el microcurrículo. Aquí está el microcurrículo. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Bueno, este curso, pues bueno, está relacionado con el resultado de aprendizaje número 4, que dice evidencia capacidad crítica en la construcción del saber pedagógico y las prácticas discursivas. Y, es decir, este curso busca eso, que ustedes como maestros, como magísteres, futuros magísteres en pedagogía, desarrollen su capacidad crítica en la construcción del saber pedagógico y las prácticas discursivas. Es decir, que ustedes sean críticos frente a las situaciones que se están suscitando en los escenarios donde ustedes llevan a cabo sus prácticas pedagógicas. Y uno de esas situaciones que ustedes tienen que ser muy observadores y desarrollar su pensamiento crítico tiene que ver con las competencias socioemocionales. Este curso es de 2 créditos, está compuesto por 2 resultados de aprendizaje y por lo tanto por 2 unidades. Bueno, por 2 módulos. El primer resultado de aprendizaje busca analizar la concepción teórica de las competencias socioemocionales desde las dimensiones del ser humano como un ser integral expuesto por los exponentes y estudiosos en el área. Es decir, en pocas palabras, lo que busca la unidad número 1 es que ustedes tengan una comprensión teórica de las competencias socioemocionales. Y la segunda unidad, ¿sí? Que corresponde a este resultado de aprendizaje número 2, busca es aplicar las competencias socioemocionales en casos concretos a través de estrategias didácticas que le aporten el bienestar psicológico en diferentes sujetos educativos. Bueno, esas son esas son los 2 resultados de aprendizaje, por lo tanto, pues aquí miren, ustedes lo pueden mirar, hay 2 unidades, el módulo 1 y el módulo 2. Bueno,
Aquí están las unidades, aquí están las actividades tanto de inicio, desarrollo y cierre o refuerzo a través de los foros de profundización y discusión. Y aquí están las actividades de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar. Más abajito están pues obviamente las maneras como se les va a evaluar en cada uno de los módulos, cuáles son las evidencias que ustedes tienen que entregar de cada uno de los módulos y qué criterios de evaluación vamos a tener presente en cada una de esas evidencias que ustedes entreguen respecto de cada uno de los módulos. Bueno, esto es con respecto al microcurrículo. ¿Listo? Y después viene el foro de presentación. Como siempre, pues les piden que ustedes realicen una presentación, se presenten y den a conocer las expectativas del curso. Una cosita, como les dije el lunes, este curso, el tutor de este curso es la hermana Dolly Milena de la Cruz Arboleda. Ella es la tutora de este curso. Y ella pues en esta semana, como yo les expliqué el lunes, está en una actividad con la congregación y me pidió a mí personalmente que le ayude en este primer encuentro sincrónico. Ya los otros dos encuentros sincrónicos ya los van a tener sin ningún inconveniente con ella, ¿listo? Tanto del lunes como del viernes. Bueno, eh, entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la unidad, vamos a abordar la unidad número 1, el módulo número 1, que tiene que ver con la comprensión teórica de las competencias emocionales, socioemocionales. Es decir, que en esta ocasión vamos a hablar qué es eso, qué son las competencias socioemocionales, cuáles son sus características y por qué es importante hablar de ellas. Bueno, recuerden que cada módulo o cada unidad pues tiene una sección, tiene las siguientes secciones. Está la sección de temas donde se encuentran los OVAs. Aquí está el OVA de la unidad número 1. Son herramientas, son materiales que ustedes ya tienen que ir visualizando de manera autónoma e independiente, ¿sí? O sea, tienen que irlas trabajando, que tienen que irlas abordando de forma independiente. Ustedes recuerden que cada OVA tiene una sección de introducción, una sección de contextualización, una sección donde ya se abordan ampliamente cada uno de los contenidos asociados a ese resultado de aprendizaje o al eje temático de ese módulo, en este caso las competencias socioemocionales. Bueno, cada una de estas se trabaja a profundidad dentro del OVA y una sección de cierre donde ya se le dan a ustedes unas indicaciones finales sobre el desarrollo de las actividades académicas que se encuentran dentro de la unidad y por supuesto no falta la bibliografía, también se encuentra la bibliografía. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? El, Aquí está el mismo OVA, pero en PDF, ¿no? Para que ustedes también lo tengan entre sus archivos y se familiaricen con todo esto que estamos tratando, que ahorita lo vamos a abordar. Bueno, y además de eso se encuentran ya y además de eso se encuentran ya las actividades. Ustedes aquí tienen una sola actividad, bueno, tienen una sola actividad, ahí ustedes se dan cuenta, tienen un plazo para que la desarrollen, bueno, que ahorita la voy a cuadrar, que es hasta el 13 de octubre, pero del 2024. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está esta actividad, aquí está la guía de la actividad. Ustedes tienen que llevar a cabo, bueno, y obviamente tienen que cargarlo. Aquí están los criterios de evaluación de esa actividad. Bueno, y, y está el foro de reflexión, ¿no? El foro de reflexión es importante que ustedes lo trabajen. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es cuadrar las fechas de la actividad, ¿no? O sea, recuerden que este módulo tienen un placito máximo para desarrollar todas las actividades, tanto de la unidad número 1 como de la unidad número 2, hasta el 13 de octubre del 2024. Aquí hay un error. Las personas,
lo configuraron hasta el 13 de octubre del 2026, o sea, dentro de 2 años, cuando ustedes ya están graduadas, si Dios quiere, ¿sí? Entonces, permítame, yo lo que voy a hacer es deshabilitar aquí, pero habilitar acá hasta el 2024, hasta las 23 horas y 59 minutos. Lo mismo acá, ¿no? 13 de octubre del 2024 hasta a las 3 horas y 50 minutos. Bueno, ahí está. ¿Listo? Ya está cuadrada esa actividad uno para que ustedes... Y el foro de reflexión, ese, no tiene, ese es atemporal, ¿no? Pero tienen plazo hasta estos plazos. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes ya tuvieron un acercamiento preliminar al curso? ¿Ya lo vieron? ¿Ya, por ejemplo, de la unidad número uno, ya al menos ya se familiarizaron con los contenidos? Díganme al respecto. Pero en honor a la verdad. ¿Sí? De mi parte, profe, no. De mi parte, no, no, profe. Bueno, listo. Camila, Santiago, ya tuvieron un encuentro previo con, con el curso. No, profe. Bueno, No, profe, todavía no he revisado, pero ya me coloco el día de mañana. listo. Entonces verán, recuerden que la modalidad virtual, la mayor parte del trabajo es independiente. Los encuentros sincrónicos tienen como propósito de resolver dudas, profundizar cositas, pero no son clases. Bueno, en esta oportunidad quisiera aprovechar para hablarles un poquito sobre las competencias socioemocionales. ¿Listo? Pero el compromiso de ustedes es ya mirar los OVAs, ¿sí? Ya tienen que mirar los OVAs y empezar a trabajar esos contenidos y desarrollar las actividades. Recuerden, ustedes deben tener los correos electrónicos de su tutor. Cualquier duda o cualquier inquietud, tienen que pues, dirigirla directamente al tutor de su curso, en este caso la hermana. Bueno, entonces, si les parece, podríamos iniciar en este momento. Voy a, a explicarles un poquito a ustedes, ¿sí? Sobre... Les voy a compartir un poquito sobre lo que es eso de las competencias socioemocionales. Bueno, bueno, permítanme un ratito. Permítanme un ratito. La presentación. En este momento les voy a compartir pantalla. Me dicen si visualizan la presentación. Sí, profe. ¿Si la pueden ver? Bueno, entonces empecemos, compañeros. Bueno, listo. Empecemos a trabajar en este aspecto, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las competencias socioemocionales. ¿Qué son las competencias socioemocionales? Es decir, vamos a trabajar un poquito los fundamentos de las competencias socioemocionales. Bueno, empecemos por lo básico, ¿no? Antes de hablar de competencias socioemocionales, empecemos hablando de las emociones. Bueno, las emociones. Yo voy a echar un poquito para atrás. Para ustedes, compañeros y compañeras, ¿qué es? ¿Qué es una emoción? Sin mirar el ChatGPT, sin mirar al doctor Google, sin mirar nada, sino ya desde sus conocimientos previos para ustedes, ¿qué es una emoción?
¿Qué son las emociones? Profe, desde mi visión es permitirle al niño que se apropie de su sentir y hacerle ver que no está mal apropiarse de sus emociones, tanto como la tristeza, la alegría, la nostalgia, en general, ¿no? Para preescolar. Y también el entender que no es correcto reprimirlas. Ok, muy bien. Profe, pues desde mi punto de vista son estados de ánimo que tiene una persona, ¿no? Que se dan de acuerdo a las situaciones que uno vaya enfrentando. Ya, muchas gracias. Ángela. Para mí, digamos, es algo innato que nace con nosotros mismos y que se va desarrollando, digamos, de acuerdo al contexto que nos encontremos y de acuerdo a la situación. Santiago, ¿para usted qué es son las emociones? Yo creo que son las acciones que derivan a una persona a través de cualquier situación o puede ser externa, interna que represente en su momento. Estas preguntas que les hice no es por corcharlos, ¿no? Es como para identificar un poquito sus conocimientos previos respecto de este aspecto tan importante de las competencias socioemocionales, que tienen que ver con las emociones, ¿no? En primer lugar, hay que partir de que las emociones no son sentimientos. Las emociones tampoco son estados de ánimo, ¿sí? Las emociones son respuestas inmediatas que desde el punto de vista psicológico, socioemocional, nosotros desplegamos o manifestamos frente a ciertos estímulos. ¿Listo? Son respuestas inmediatas, no son duraderas, incluso son muy fugaces, que nosotros solemos manifestar o demostrar ante ciertos estímulos o ante ciertas situaciones que se nos presenten bueno, frente a ciertas situaciones o circunstancias en la cual transcurre nuestra existencia. Recordemos que el cerebro humano, ¿sí? De acuerdo a la teoría triárquica de la inteligencia del ser humano, el cerebro humano está compuesto de tres cerebros. ¿Sí? El cerebro humano no solamente es la corteza cerebral, que es el cerebro propiamente humano, sino que dentro de la estructura del cerebro humano ahí existen otros tres cerebros. En primer lugar está el cerebro reptilíneo, el cerebro reptil. Después está el sistema límbico o el cerebro propiamente mamífero. Y por último está el cerebro humano, que es la neocorteza, la corteza cerebral. Nuestro cerebro tiene 1500 centímetros cúbicos, más grande que el cerebro del primate más evolucionado, que solamente tiene 500 centímetros cúbicos. Y las emociones se suscitan es en el cerebro reptil, ¿sí? En el cerebro reptil, en el cerebro de los reptiles, ahí es la sede de las emociones. Y por eso las emociones son respuestas inmediatas que nosotros los organismos, los organismos vivos, solemos manifestar ante ciertos estímulos. Bueno, como lo dice Anselin Marie y Choconta en el año 2020, las emociones son fenómenos individuales de corto plazo, son fugaces, que incluyen un componente afectivo, cognitivo, fisiológico, motivacional y expresivo, y tienden a dominar nuestra conciencia. Si a veces nuestras emociones nos desbordan, ¿sí? Nos desbordan. Las emociones incitan a la acción. Son una guía que permite interpretar el mundo que nos rodea y están mediadas por estructuras sociales y culturales. De ahí que existen las emociones básicas y las emociones sociales. Bueno, por ejemplo, les hago una pregunta. Para ustedes, la ira, esa es una emoción. ¿Es una emoción básica o una emoción social? La ira. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? La ira, ¿es una emoción básica o una emoción social? ¿Nadie se le mide? No tengan miedo, digan. La ira, ¿es una emoción básica o una emoción social? Básica. Una emoción básica. Toda emoción, ¿sí?
Les hago eso sí les tengo que aclarar, ¿no? Toda emoción es una respuesta frente a un estímulo. Toda emoción se suscita frente a un estímulo y tiene una respuesta determinada, ¿sí? La ira, ¿sí? ¿Cuándo se suscita o cuándo aparece? Cuando el organismo vivo, un ser humano o cualquier ser o cualquier tipo de organismo vivo, menos las plantas, menos las plantas, los árboles, bueno, menos los seres que pertenecen al reino vegetal, bueno, si no me refiero más al reino animal y a los seres humanos, funciona frente a un obstáculo. La ira se suscita cuando hay un obstáculo, cuando algo me obstaculiza para yo poder satisfacer mis necesidades. ¿Y cuál es la respuesta? Atacar. ¿Sí? O sea, la ira es una emoción, es fugaz y se suscita cuando hay un obstáculo. Algo no me está permitiendo satisfacer mis necesidades. Algo me está impidiendo satisfacer mis necesidades. Algo no me está dejando tranquilo. ¿Y cuál es la reacción? Atacar. El miedo, por ejemplo, ¿es una emoción básica o una emoción social para ustedes? El miedo, ¿es una emoción básica o una emoción social? Básica. Básica. ¿Cuándo hay el miedo? Sí, el miedo cuando se suscita cuando hay algo que amenaza nuestra existencia, ¿no? Ahí surge el miedo, cuando se presenta algo que amenaza nuestra existencia, nuestra supervivencia. ¿Y cuál es la respuesta? La huida. Y hay dos tipos de miedo, está la fobia y el estrés. ¿Sabían que el estrés es un tipo de miedo? Las personas estresadas, ¿sí? En pocas palabras, son personas que están llenas de temor, de miedo. Algo las angustia, se llenan de ansiedad por esa situación, ¿no? ¿Cuál es la característica del estrés? Es sobredimensionar cuando las personas, recuerden que el miedo, como les dije anteriormente, se suscita cuando hay una amenaza indestructible, o sea, algo que una amenaza indestructible, o sea, algo que pretende acabar conmigo, que pretende dañarme, hay una amenaza. ¿Y cuál es la respuesta? La huida. El estrés, la característica del estrés es sobredimensionar la amenaza. Es decir, una persona estresada se siente que no tiene salidas, ¿sí? Que no tiene salidas. O sea, siente que la amenaza es mucho más grande de lo que es, ¿listo? De lo que realmente es. Una persona con mucho miedo, que con mucho estrés, piensa que las cosas no tienen solución, que no hay una huida, que no hay una vía de escape frente a esa amenaza. Y la fobia, ¿sí? Es cuando, ¿qué? ¿Qué? Es el estrés es la imposibilidad de huir, ¿no? El estrés, pero discúlpenme, está asociado con la imposibilidad de la huida. O sea, una persona estresada siente que no tiene huida, no tiene salvación. Y la fobia es cuando sobredimensiona la amenaza, o sea, cuando evalúa la amenaza de manera sobredimensionada, cuando piensa que la amenaza es mucho más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, las personas aracnofóbicas pueden ver una arañita así de chiquitica y pensarán que están viendo un monstruo. Bueno, eso es sobredimensionar la amenaza. Por ejemplo, la empatía, ¿es una emoción social o una emoción básica? La empatía. Social. Social. Que ya se trata de valorar las emociones, ser sensible frente a las emociones de otras personas, ¿no? Y eso surge en una interacción social. Bueno, esos son ejemplos de emociones. Miren, esta es la rueda de las emociones de Robert Kupchik, ¿no? Aquí están, miren, todas las emociones que existen, ¿no? ¿Se acuerda lo que yo les dije aquí anteriormente? Aquí, en primer lugar, surgen las emociones básicas. La ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el miedo. Y como subtipos de estas emociones básicas hay otras emociones, ¿no? Por ejemplo, el miedo, humillación, rechazo, sumiso, inseguro, ansioso o estresado, asustado.
¿sí? Y cada una de estas también tienen otras subclasificaciones. Esta es la rueda de las emociones de Robert Kuchik, ¿no? Para que se vayan familiarizando. Por ejemplo, ojo, si usted es hostil, ¿sí? La hostilidad es un tipo de ira. La hostilidad es un tipo de agresividad y la agresividad pertenece a esta emoción básica, la ira. Bueno, y así con cada una de estas emociones. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de las inteligencias múltiples. Ustedes recuerden las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta teoría surge en los años 80, bueno, y por este psicólogo estadounidense. En su propuesta teórica pone en consideración que no todas las personas tienen un mismo coeficiente intelectual. Gardner enfatiza que la inteligencia es un constructo social. No forma parte de nuestra naturaleza antropológica. La inteligencia y la excepcionalidad, y eso lo dicen las teorías contemporáneas sobre inteligencia y excepcionalidad, ¿sí? No provienen de nuestros genes, no son fruto, no son adquiridas de forma hereditaria, son construidas socialmente. O sea, la influencia sociocultural incide significativamente en el desarrollo de la inteligencia en todas y cada una de sus dimensiones. Bueno, o sea, la inteligencia no puede estar limitada a un solo modo o expresión natural. Existen múltiples formas como la inteligencia se puede expresar y está influenciada por diferentes factores sociales, ambientales e históricos. Bueno, entonces ya saben, ¿no? ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? Está la visual espacial, está la inteligencia musical, está la corporal sinestética, está la interpersonal, y de ahí viene la inteligencia, y la intrapersonal, de ahí vienen las inteligencias socioemocionales. Está la inteligencia lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la naturalista. Una cosa que hay que aclarar, ¿no? Y es una crítica que le hacen a Gardner, no son múltiples, mejor dicho, hay que saber interpretar esta teoría, y él incluso la corrigió. No es que hayan no es que existen múltiples inteligencias, hay una sola inteligencia, sino que tiene varias dimensiones. Y nosotros desarrollamos algunas más que otras. Bueno, algunas más que otras. Por ejemplo, hay personas que tienen un buen desarrollo de su inteligencia lingüística, pero son muy poco competentes cuando se habla de inteligencia interpersonal o intrapersonal. Hay personas que tienen una muy buena inteligencia visual espacial o corporal sinestética, pero no tienen muy bien desarrolladas otras inteligencias. No significa de que esto hay que saberlo manejar, ¿no? No significa que unas personas son más valiosas que otras, que unas inteligencias son más valiosas que otras, ¿no? Sino que cada una de esas inteligencias depende de las circunstancias, los factores socioculturales en medio de los cuales nosotros hemos interactuado con los otros seres humanos. De ahí que, a partir de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Sí? La inteligencia emocional parte de la evolución del cerebro en donde el tronco encefálico sería el área más primitiva acá, ¿sí? El área más primitiva, ¿sí? Donde está el cerebro reptiliano que les decía a ustedes, ¿no? El área más primitiva que regula las funciones vitales y que conecta también la red de conexiones emocionales. Por tanto, se puede decir que las emociones surgen mucho antes que la misma racionalidad, establecida en el neocórtex. O sea, la racionalidad está en nuestra neocorteza, en la corteza cerebral, en el cerebro propiamente humano, que evolucionaría mucho después. ¿Sí? Evolucionaría mucho después. O sea, el cerebro fue evolucionando y fue evolucionando con las especies. Primero vino el cerebro reptil, luego vino el cerebro mamífero, el sistema límbico y por último el cerebro primate, el cerebro humano. ¿No? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Sí? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y el de los demás
para motivarnos y para manejar las emociones bien con nosotros mismos y en las relaciones con nosotros. Eso es inteligencia emocional. O sea, como les dije anteriormente, la inteligencia emocional es la capacidad, por un lado, de desarrollar habilidades interpersonales, o sea, la capacidad de abrir una relación interpersonal, mantener una relación interpersonal y desconflictuar una relación interpersonal. Y por otro, habilidades intrapersonales, es decir, la capacidad de autoconocerse, autovalorarse y autoadministrarse. La inteligencia emocional tiene varios aspectos, ¿no? Implica varios aspectos. Una persona con inteligencia emocional es una persona que es capaz de percibir emociones en los demás, manejar las emociones, comprender las emociones y utilizar adecuadamente las emociones. Aquí me acuerdo mucho de un pensamiento de Aristóteles en su Ética a Nicómaco, ¿no? Decía que que el problema no es tener ira, sino que el problema es tener ira, mejor dicho, que la cuestión no es tener ira, sino que la cuestión es tener ira en el momento adecuado, con la persona adecuada, en las circunstancias adecuadas, con la intensidad adecuada y con el fin adecuado. ¿Sí? A eso se refiere utilizar razonablemente las emociones. Si nosotros no manejamos adecuadamente nuestras emociones, podemos equivocarnos muchísimo. Hay un filósofo que se llama Descartes, y él decía que en su teoría, en su doctrina ética, decía que debe haber un equilibrio entre el recto pensar y el recto actuar. Cuando él habla del recto pensar, se refiere a que antes de tomar decisiones y antes de actuar, tú debes tener mucho cuidado de pensar bien las cosas. Bueno, es decir, hasta que las cosas no estén claras y distintas, no estén transparentes, hasta que hasta que no comprendas a cabalidad las cosas, no es bueno tomar decisiones porque pueden ser equivocadas. ¿Sí? Y cuando para Descartes, como todo racionalista, las cosas están claras y distintas, cuando están claras y distintas para la razón, no para la imaginación ni para las emociones, ni para las emociones. ¿Sí? O sea, si nosotros somos muy emocionales en nuestras decisiones, podemos cometer equivocaciones. Por ejemplo, una persona deprimida puede cometer equivocaciones. Después de Descartes, bueno, antes de Descartes había un santo, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, por eso decía algo, ¿no? Nunca hay que tomar una decisión ni en tiempo de consolación ni en tiempo de desolación, que puede estar equivocado. Bueno, una persona, por ejemplo, muy emocionada, muy feliz, ¿sí? Muy feliz, o sea, o incluso una persona enamorada, ¿sí? Sí, como si movido por esa felicidad excesiva o ese enamoramiento, toma alguna decisión, como por ejemplo casarse, puede cometer una equivocación. En nuestra cultura occidental nos han inculcado una idea muy falsa, una idea muy equivocada de que las personas tienen que estar enamoradas para casarse. Y esa es una gran equivocación. Y hay investigaciones científicas que lo demuestran, ¿no? Uno no puede, no puede, como fruto de su enamoramiento, casarse con otra persona, porque el enamoramiento es una emoción, es fugaz, pasa rápidamente. Una persona enamorada mira a la otra persona como el ser más perfecto del mundo, ¿sí? No le mira el más mínimo error, no lo conoce a cabalidad. Y las personas enamoradas pueden cometer errores cuando se deciden casarse. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es amar a otra persona. Es muy diferente. El amor es un sentimiento. En cambio, el enamoramiento es una emoción y pasa fugazmente, ¿no? Pasa fugazmente. Hay una investigación que hizo la Fundación Internacional de Psicología Afectiva. Investigaron matrimonios occidentales y matrimonios orientales. Los matrimonios orientales, ustedes saben que no se casan por amor, se casan por conveniencia o por acuerdos entre familias.
Entonces descubrieron que en los matrimonios occidentales el nivel de enamoramiento de las parejas en el momento de casarse es muy elevado. Pero después de 2, 3, 4 o máximo 5 años, ese nivel de enamoramiento se disminuye totalmente, acaba totalmente y este tipo de parejas terminan por divorciarse o separarse. En la actualidad, un matrimonio católico, en el mejor de los casos, dura máximo 12 años. Un matrimonio civil, 6 años. Una unión libre, 6 años, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En cambio, descubrieron algo impresionante. Los matrimonios orientales que se casan por conveniencia. Los matrimonios orientales, en el momento de casarse, el nivel de enamoramiento es bajísimo. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque uno no se siente enamorado del otro, pero con el tiempo va aumentando. Dicen que los matrimonios orientales son matrimonios que duran eternamente, para toda la vida. ¿Sí? Los matrimonios que se llevan a cabo por conveniencia suelen ser mucho más duraderos que los que no. Y eso también lo descubrieron en los Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos han inculcado esa idea equivocada de que las parejas tienen que estar enamoradas para casarse. Es así. Las parejas tienen que amarse para casarse. Amar ya implica otras cosas. Amar ya implica conocimientos. Amar ya implica empatía. Amar implica comprensión de la otra persona. Conocimiento. Bueno, uno no puede, es falso decir que uno conoce a la otra persona. Uno no conoce a la otra persona. Lo único que conoce es la idea que uno tiene de esa otra persona. Y lo que ama es la idea que uno mismo se ha fabricado respecto, u odia, es la idea que uno mismo se ha fabricado respecto de la otra persona. ¿Bueno? Esto con respecto al saber utilizar las emociones. Hay que manejar nuestras emociones, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no? La inteligencia emocional tiene, la inteligencia emocional tiene unas múltiples dimensiones, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones que forman parte de la inteligencia emocional? Está en primer lugar la autoconciencia, o sea, la capacidad de autoconocerse, autovalorarse, ¿sí? Y autovalorarse. Está la autorregulación, la capacidad de autogobernarse, autoadministrarse, saber actuar por sí mismo, o sea, demostrar que es autónomo. La empatía, ¿sí? Ser sensible, comprensivo y abierto ante las emociones de otras personas. La motivación, o sea, ¿qué es motivación? Que las personas le vean sentido a todo. Que hagan que le vean sentido al aprendizaje, que le vean sentido a una relación. Es decir, que le vean sentido, o sea, que le vean la razón de ser frente a todo aquello que hacen. Bueno, y habilidades sociales, o sea, la capacidad de abrir una relación interpersonal, mantener una relación interpersonal y desconflictuar una relación interpersonal. Una persona con altos niveles de interés, expectativa y sentido, hablando de la motivación, sí pueden llevar a cabo cualquier función, cualquier tarea de la mejor manera. ¿No? De la mejor manera. Hablemos un poquito de estos dos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia fluida y cristalizada. Raymond Cattell define dos tipos de inteligencia que interactúan en el ser humano y su capacidad de aprendizaje, memoria y adaptabilidad en el entorno. Está en primer lugar la inteligencia cristalizada, que integra conocimientos y experiencias previas y refleja la cognición verbal, la inteligencia fluida, ¿sí? Bueno, y refleja la cognición verbal. Por otro lado, eh, eh, la inteligencia fluida requiere un razonamiento adaptativo en situaciones nuevas. Entonces, esto es importante entender en el momento de hablar de competencias socioemocionales. ¿A qué le llamamos inteligencia fluida y a qué le llamamos inteligencia cristalizada? Recordemos que la inteligencia cristalizada integra conocimientos y experiencias previas y se refleja en la cognición verbal. En cambio, la inteligencia fluida requiere un razonamiento adaptativo a situaciones nuevas. La capacidad de las personas la capacidad de ser resiliente y adaptarse a las situaciones nuevas. ¿Sí? En cambio, la inteligencia cristalizada es la capacidad que tienen las personas desde el punto de vista cognitivo y expresivo, y lo demuestran en la manera como hablan, cómo dialogan, o sea, en
en su lenguaje, ¿sí? Demuestra esa cognición verbal cuando se trata de situaciones particulares, de conocimientos particulares, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. Ustedes de estos dos tipos de inteligencia, ¿cuál cree que tiene mayor dominio? Tienen, mejor dicho, yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes qué tipo de inteligencia creen tener? ¿Una inteligencia fluida o una inteligencia cristalizada? ¿Qué me pueden decir? ¿Mm? Yo creo que la fluida, Fluida, por la muy bien, capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones. muy bien. ¿Los otros qué piensan? ¿O tienen algo de las dos? ¿O una es más fuerte que la otra? Profe, yo creo, ¿no? En mi ámbito que tengo de las dos, parte de la cristalizada para situaciones emergentes pedagógicamente y fluida para otro tipo de situaciones. Muy bien. ¿Quién más? Personalmente, fluida, profe. Solo Fluida. fluida. Ajá. ¿Y Santiago? ¿Mm? La fluida, profe, por el tema de relacionarse fácil. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan muy claro, ¿no? La inteligencia fluida, ahora, incluso si hablamos desde el punto de vista socioemocional, sobre la inteligencia fluida, recordemos que en este contexto se refiere a esa capacidad de adaptarse y a manejar nuevas situaciones sociales y emocionalmente de manera efectiva. O sea, es esa habilidad para comprender y responder a emociones y relaciones interpersonales en contextos novedosos. ¿Cuáles son las características de la inteligencia fluida? Primero, la empatía adaptativa. O sea, esa capacidad para entender y responder a las emociones de los demás en situaciones nuevas. En segundo lugar está la resolución de conflictos, lo que yo les decía antes, ¿no? O sea, una habilidad de las competencias interpersonales es la capacidad de desconflictuar una relación interpersonal. Es decir, la habilidad para encontrar soluciones creativas a problemas interpersonales sin depender de experiencias previas. Y en tercer lugar está la flexibilidad emocional, es la adaptabilidad para manejar diferentes estados emocionales y situaciones sociales cambiantes. Por ejemplo, imagínense que ustedes asisten a una reunión social, ¿listo? Imagínense que ustedes asisten a una a una reunión social donde ustedes no conocen a nadie. ¿Sí? Imagínense que ustedes van a una reunión social, ¿sí? Donde ustedes no conocen a nadie. Entonces, ustedes ahí, ¿qué pasa ahí? Ustedes utilizan su inteligencia fluida para leer las señales emocionales de los demás, iniciar conversaciones y adaptarse a la dinámica social de grupo. Eso es conciencia fluida, ¿sí? Hay algunos que lo hacen con mayor solvencia que otros. A algunos les cuesta más, pero otros lo hacen de manera inmediata, ¿sí? Son muy hábiles en ese sentido. En cambio, la inteligencia cristalizada, desde el punto de vista socioemocional, se refiere al uso de habilidades y conocimientos emocionales y sociales adquiridos a lo largo del tiempo. O sea, esa capacidad de aplicar esas experiencias previas que tuvieron desde el punto de vista socioemocional, aplicar esos conocimientos previos sobre las relaciones interpersonales para manejar situaciones sociales y emocionales. ¿Qué características tienen la inteligencia cristalizada? Primero, conocimiento emocional acumulado. Es decir, que es un conocimiento basado en experiencias previas y aprendizajes emocionales. Segundo, habilidades interpersonales, o sea, incluye la capacidad de comunicación, manejo de relaciones y comprensión de las dinámicas sociales. Y tercero, la aplicación práctica, o sea, el uso de experiencias y conocimientos previos para manejar situaciones sociales conocidas. O sea, la inteligencia cristalizada es la capacidad que una persona tiene para desarrollar sus competencias socioemocionales, pero a partir del conocimiento y experiencias previas que desde el punto de vista emocional ha venido acumulando a lo largo de su vida. ¿Sí? Ha venido acumulando a lo largo de su vida. Les pongo un ejemplo.
Supongamos que ustedes son, bueno, no voy a suponer, ¿sí? O bueno, sí. Vamos a suponer que ustedes son profesores que llevan años de experiencia. ¿Listo? Que ya tienen bastantes años de experiencia en su labor como docentes. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, en virtud de esa experiencia, de esos años de experiencia que ustedes ya tienen o ya llevan a cabo como docentes, utilizan su inteligencia cristalizada para manejar conflictos en el aula, basándose en situaciones similares que ustedes enfrentaron anteriormente y en el conocimiento sobre los comportamientos que ustedes han visualizado, han percibido en los estudiantes en esas experiencias previas. Eso es tener inteligencia, eso es tener inteligencia, eso es inteligencia cristalizada. Es decir, ¿en qué consiste la inteligencia cristalizada? Es la capacidad, ¿sí?, de manejar situaciones emocionalmente nuevas, pero a partir de experiencias previas y conocimientos previos que desde el punto de vista emocional hemos logrado adquirir a lo largo de nuestra vida, en el pasado. Bueno, en cambio, la inteligencia fluida no depende necesariamente de lo que yo he vivido en mi vida, de lo que yo he vivido en mis experiencias pasadas, no, sino que esa fluye, por eso se llama fluida. O sea, es la capacidad de responder a situaciones socioemocionalmente nuevas, pero o sea, de manera espontánea, ¿sí? Sin partir de las experiencias previas o las experiencias del pasado, no, sino lo hace de manera espontánea, de forma muy espontánea. Por eso, son capacidades que fluyen, son latentes, se van desenvolviendo de forma espontánea sin ningún tipo de impedimento. Ahora, con esta aclaración que les estoy haciendo, compañeros, vuelvo y les hago la pregunta, ¿sí? ¿Ustedes qué creen, qué tipo de inteligencia suelen tener, mejor dicho, tienen en este momento o han logrado desarrollar con mayor facilidad? ¿La inteligencia fluida o la inteligencia cristalizada? ¿Mm? ¿Sí? O sea, con esta aclaración, ¿sí?, que les dice. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de inteligencia desarrollan? ¿Se sienten más hábiles en su proceso de desarrollo? ¿La inteligencia fluida o la inteligencia cristalizada? ¿Cuál de estas dos inteligencias creen que dominan más? Si están ahí, ¿no? ¿O se fueron? Sí, profe. Es que, no sé, ahí está como un poquito confuso porque digamos que la cristalizada sería que uno pues ya ha vivido algunos casos y sabe como qué hacer o qué cosas seguir. Pero en cambio la fluida se nos permite como que tener esa empatía adaptativa, porque no todos los niños o no todos los días va a surgir los mismos problemas. Entonces, pues yo diría que tal vez mitad y mitad. Sí, es que obviamente, nosotros podemos tener los dos tipos de inteligencia, tanto la fluida como la cristalizada, ¿no? Pero como le digo, ¿no? La fluida es la capacidad de responder a situaciones socioemocionalmente nuevas de forma espontánea, ¿sí? De forma espontánea. En cambio, la cristalizada, ¿qué hace? Se vale o parte de sus experiencias pasadas, de sus experiencias previas, de su conocimiento previo para responder a situaciones emocionales importantes, sea que ocurran conmigo, sea que ocurran con cada uno de nosotros, o sea que se susciten con los demás, o en nuestras relaciones con los demás. Bueno, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, hablemos un poquito de las competencias. Bueno, recordemos que las competencias pueden ser entendidas como desempeños integrales para interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con creatividad, idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Bueno,
Esto nos permite desarrollar y poner en acción de forma articulada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer, como lo dice Tobón en el año 2012. Bueno, son habilidades que las tenemos bien, que se interrelacionan entre sí, son una serie de recursos que desde el punto de vista emocional, cognitivo, procedimental, utilizamos para resolver problemas o satisfacer ciertas necesidades. Eso es una competencia. Bueno, ahora, ¿qué son las competencias socioemocionales? Son aquellas habilidades que incluyen no solo el desarrollo de procesos cognitivos y mentales, sino también áreas afectivas como la conciencia y la gestión emocional, de relacionamiento con otros y de proyección hacia la sociedad. Esas son competencias emocionales. Son una serie de recursos a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel procedimental que los seres humanos usan, ¿sí? O requieren, ¿para qué? Para lograr una adecuada interacción social y para lograr un adecuado desarrollo intrapersonal, ¿no? Como toda competencia, las socioemocionales no solamente son afectos, también son conocimientos y procedimientos. Si, por ejemplo, yo quiero ser empático con otras personas, yo tengo que saber qué es la empatía. No solamente querer ser empático, tengo que comprender a cabalidad qué significa ser empático y cuál es la mejor estrategia para lograr la empatía con los demás. No solamente, o sea, no solamente es estar motivado frente a la empatía, verle interés, expectativa y sentido frente a la empatía, ¿no? Es también comprender qué significa ser empático y cómo se debe ser empático con las otras personas. Ahí estamos hablando estamos hablando de la parte emocional, estamos hablando de la parte cognitiva y estamos hablando de la parte procedimental. O sea, todos esos recursos se relacionan entre sí y se requieren para desarrollar esta competencia, la empatía. Bueno, como en cualquier área de dominio. O sea, así, este tipo de competencias permiten a las personas conocerse mejor a sí mismas, manejar sus emociones, trazarse metas, avanzar hacia ellas, construir mejores relaciones con los demás, tomar decisiones responsables en su vida, disminuir la agresión y aumentar la satisfacción en su vida. ¿No? Esto es, pues, compañeros, lo que les quería compartir en materia de competencias socioemocionales. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, desarrollar esta emoción, ¿no? La simpatía, ¿sí? Una es la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y sensibilizarse ante las emociones de otras personas. En cambio, la simpatía es la capacidad que tienen las personas de lograr de lograr impactar afectivamente en otras personas, volverse simpático, ¿sí? Eso es la simpatía, es la capacidad que uno tiene es la capacidad que tienen las personas para lograr un impacto afectivo positivo en las demás personas. Pero para lograr eso no solamente se necesita la predisposición emocional, se necesita también ciertos conocimientos. ¿Cómo? ¿Qué es la simpatía? ¿Qué características tiene la simpatía? Y de ciertos procedimientos. O sea, ¿qué debo hacer para ser simpático ante las demás personas? ¿Qué se tiene que hacer? Y ponerlo en práctica, desarrollarlo, ¿sí? Ejercitarse. En el tema de competencias o habilidades, mejor dicho, en el desarrollo de las competencias o en el desarrollo de cualquier habilidad, sí, lo más fundamental es la ejercitación. Las habilidades logran desarrollarse si se ejercitan. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Bueno, usted no puede ser simpático si no se ejercita en ese ejercicio de la simpatía respecto de las demás personas. No solamente con predisponerse emocionalmente o conocer qué es la simpatía basta, no. Usted tiene que poner en práctica.
eso, y ejercitarse constantemente, ejercitarse. Si usted no se ejercita, no adquiere la experticia. Y eso en cualquier tipo de competencia socioemocional o en cualquier tipo de inteligencia. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia fluida o cristalizada, no solamente basta con conocer qué es inteligencia fluida, con verle la importancia a la inteligencia fluida, sino ejercitarse en ese aspecto. Buscar la ruta, buscar el procedimiento y ponerlo en práctica, ejercitarse. Mientras más se ejercite, mejor. Alcanza la experticia. ¿No? Esto quería compartirles respecto a lo que son las competencias socioemocionales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Creen que ya está como claro todo? A ver, Camila, Alba, Ángela, Santiago. ¿Está comprendido todo este tema de las competencias socioemocionales? A ver, sí, profe. Hay conceptos que digamos, no los conocía muy bien y que gracias a sus conocimientos me han quedado muy claros, profe. He entendido muy bien el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Camila, Ángela, Santiago, de pronto algún comentario. Pues, profe, de mi parte también cosas nuevas, cosas que había escuchado, pero quizá no les había prestado tanta atención. Y también pues cómo relacionar todo esto y cómo nos ha ido pasando a lo largo de, pues, de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Son cosas que también las estamos viviendo a diario. Ok, perfecto. Camila, de pronto, algo, Sí, Santiago. profe. De mi parte, profe, un tema muy interesante, el cual abarca muchas situaciones, muchos contextos que a lo mejor nosotros pasamos o lo tomamos de forma muy natural y no lo vemos reflejado, no nos tomamos la oposición de verlo en nuestro diario vivir. Entonces, creo que esto permite identificar más y crecer más, tanto en lo laboral como en lo personal. Ok. ¿Alguien Bueno, más? profe, de mi parte también comprender, ¿no? Los dos tipos de inteligencia y discriminar cuál es la que uno domina más a profundidad, profe. Gracias antes por aclarar ciertas similitudes, porque también quedaba como confuso al principio, pero ya me di cuenta, profe, de que manejo más la inteligencia fluida laboralmente. Muy bien. Hay una cosa que se me olvidaba decir, ¿no? Cuando se habla de competencias socioemocionales o inteligencia emocional, las emociones no solamente son situaciones de carácter psicológico, también son situaciones de carácter neurológico. Cuando nosotros desarrollamos una emoción, nosotros producimos ciertas sustancias químicas que le llaman neurotransmisores. Y a su vez, esas sustancias químicas, esos neurotransmisores, fortalecen dichas emociones. Bueno, por ejemplo, las emociones positivas. Bueno, no, es que no hay emociones positivas o negativas. Son emociones, ¿sí? No tienen esa caracterización. Pero, por ejemplo, emociones como la felicidad, ¿sí? La empatía, producen mucha dopamina. Y la dopamina es la sustancia química, el neurotransmisor más escaso que tiene el ser humano y del cual depende nuestra felicidad. La dopamina se encuentra en una sección de nuestro cerebro entre el cerebro humano, o sea, entre la corteza cerebral y el sistema límbico, hay una sección interna que se llama el núcleo accumbens. Y ahí es donde se produce la dopamina. Y es el neurotransmisor más escaso que hay, más escaso. Y es nada menos y nada más del que depende nuestra felicidad. Hay personas que ya no tienen dopamina, y por más intentos que hacen para sentirse bien, no logran hacerlo.
ya biológicamente se sienten desprovistos de esa capacidad para sentirse mejor. Y son personas que lamentablemente esa carencia de dopamina la tienen que subsanar o la tienen que resolver ¿qué? A partir de sustancias químicas, ¿sí? O sea, necesitan consumir ciertas sustancias químicas para resolver la escasez de dopamina que tienen en sus cerebros. Son personas, por ejemplo, hay personas que tienen que tomar litio, o sea, litio que obviamente se produce en ciertas drogas sí, ciertas medicinas de carácter psiquiátrico, porque de no hacerlo, no pueden sentirse mejor, no pueden sentirse felices, ¿sí? Ese es un neurotransmisor que hay que saberlo cuidar. Hay personas que por más intentos que hagan no logran hacerlo, ¿listo? Y tienen que solventarlo, subsanarlo a partir consumiendo sustancias químicas, ¿listo? Drogas psiquiátricas o lo peor, nos podemos y aquellas personas que pues no son las que perdieron esa capacidad para resolver este problema, este tipo de situaciones delicadas de su salud emocional y física, ¿sí? Acuden a otro tipo de cosas, como por ejemplo las sustancias psicoactivas. Muchas personas necesitan de sustancias psicoactivas para resolver el problema de la dopamina que ya está muy escaso en su cerebro. Hay otras personas que no. Prefieren, en lugar de consumir sustancias psicoactivas, pues lo que hacen, ¿sí? Es ir a un médico y seguir todo un tratamiento médico, ¿sí? A través de drogas psiquiátricas, a través sí, de medicina psiquiátrica que les pueda proveer de litio. El litio es un componente de la dopamina, de este neurotransmisor importante en los seres humanos. Por eso es importante saber conservar la dopamina. Esa es, como digo, la sustancia química más escasa. ¿Y cómo se logra? Pues desarrollándolas en competencias socioemocionales, desarrollando la empatía, ¿sí? Desarrollando la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, todo eso todo este tipo, y desarrollando la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, ¿sí? Desarrollando la autorregulación, todas estas características de las competencias socioemocionales, ¿sí? Ustedes, desarrollando este tipo de emociones, ustedes pueden segregar más dopamina y a su vez, estas sustancias aumentan o los habilita para desarrollar con mayor solvencia este tipo de habilidades socioemocionales. Otro neurotransmisor es la serotonina, que también es muy importante. La serotonina es otra sustancia química, otro neurotransmisor que le otorga a los seres humanos esa sensación de paz, de tranquilidad. Por otro lado, ¿no? El cortisol. El cortisol sucede cuando se produce en el cerebro humano, es un neurotransmisor que se produce cuando las personas tienen ansiedad, tienen miedo, tienen ira, tienen rabia, se sienten frustradas, están deprimidas. Esa sustancia química lo que hace es bloquear al ser humano. Una persona deprimida, una persona desanimada no tiene ganas de hacer nada. Una persona supremamente aterrada, asustada, pues o se pone a la defensiva o ataca o se bloquea. Unas personas totalmente asustadas, temerosas, a veces se bloquean. No saben por dónde ir, por dónde huir, qué hacer, por dónde salir corriendo. ¿Sí? Eso es cortisol. Eso se llama instinto de huida, ¿no? Para que se den cuenta en que en el tema de las competencias emocionales, de las emociones, no son solamente situaciones de carácter psicológico, sino también de carácter neurológico. Nosotros somos seres integrales. No solamente somos psiquis, también somos cuerpo, ¿sí? Un cuerpo y una psiquis que están plenamente y sustancialmente unidas. O sea, de ahí que hay que tener mucho cuidado. Ojo, de nuestras emociones depende nuestra salud mental y también nuestra salud biológica.
Y a su vez, de nuestra salud, de nuestra salud biológica también depende nuestra salud mental. O sea, como dice ese adagio popular, mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Hay que mantener un equilibrio en esos dos aspectos, ¿sí? Las personas deprimidas son personas que no se preocupan para nada por su salud física. No se preocupan para, por ejemplo, las personas que sufren obesidad, que los casos más radicales, más significativos, más considerables se dan en México. El círculo de la obesidad es que las personas obesas se sienten mal consigo mismas y con los demás, especialmente consigo mismas. Esa las induce a comer. Y al comer, sí, ahí está el círculo de la obesidad, ¿no? O sea, la tristeza induce a las ganas de comer, ¿sí? ¿Qué? La tendencia a, 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 esta tendencia a comer de manera poco regulada incide en el bajo autoconcepto que las personas tienen de sí mismas. Y ese bajo autoconcepto trae depresión. Y la depresión incita a comer. Comer bajo autoconcepto. Bajo autoconcepto, depresión. Y así sucesivamente. Se llama el círculo de la obesidad. Para que se dé cuenta que las emociones inciden en muchas cosas, en nuestras capacidades, en nuestros logros, en nuestros talentos y en nuestra salud física, en nuestra salud física. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es una tarea que en la actualidad lo deben tener presente los maestros. Nosotros los maestros somos los seres más vulnerables desde el punto de vista psicológico. Y somos las personas, y por lo tanto somos las personas que debemos, en primer lugar, esforzarnos por tener un buen desarrollo de nuestras competencias socioemocionales, porque de nosotros depende la formación, ojo, de nosotros depende la formación integral de de las actuales y las nuevas generaciones. ¿Sí? Si nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones, no podemos lograr en los demás un manejo adecuado de sus competencias emocionales o de sus competencias socioemocionales. Los maestros somos los seres que tenemos el mayor reto frente a las competencias socioemocionales. Nosotros como maestros siempre nos vamos a ver expuestos a muchas situaciones y muchas de ellas que muchas veces nos dejan en el piso. Yo recuerdo en este momento un discurso que le hizo Rocky, en una película de Rocky 5 a su hijo, ¿no? O sea, el mundo no es color de rosa. Sí, nosotros debemos entender que el mundo no es color de rosa y nos golpeará tan fuerte como sea posible hasta que incluso nosotros quedemos en el piso. Pero ahí no está el problema es que nosotros no tengamos la capacidad de levantarnos. ¿Sí? O sea, él pues lo dice desde su experiencia como peleador. Ahí hablamos mire, ahí Rocky habla desde su conciencia cristalizada. Es decir, él a partir de las experiencias que ha tenido como boxeador, le da esta enseñanza a su hijo. Mire, el mundo no es color de rosa. El mundo no es un cuento de hadas. El mundo es cruel y te golpeará tan duro como sea necesario. Y muchas veces estos golpes te dejarán tendido en el piso, pero el problema no es ese. El problema es que el problema o la cuestión de todo esto es que tú seas capaz de levantarte, a seguir adelante a pesar de los golpes. Si quieres ser exitoso en la vida, tienes que aprender a recibir golpes, aprender a enfrentarte a esos golpes. Y para lograrlo, nosotros tenemos que tener bien desarrolladas nuestras competencias socioemocionales, más los maestros. Bueno, eso es lo que les quería compartir en este momento, queridos compañeros, queridas compañeras. Pues creo que está claro, ¿no? El mensaje. Ya tienen una comprensión al menos teórica de lo que son las competencias socioemocionales. Pues bueno, solamente me queda decirles que pues no se olviden de ingresar a la plataforma, la unidad número 1. Sí me gustaría que miren los OVAs, bueno, el OVA, sea el que está diseñado por la herramienta de Genially o la que está desarrollada o la que pueden descargar en PDF. Lean ese módulo, ese OVA en PDF o mírenlo ahí en Genially. ¿Sí? Obviamente ahí se está trabajando todo lo que les expuse en este momento.
Sí, pero es importante que vuelvan sobre el módulo, vuelvan sobre el OVA, lo lean y, y atención, desarrollen la actividad número 1 y participen del foro de reflexión número 1. ¿Sí? Es importante que participen de ese foro y de esa manera que ustedes demuestren el grado de comprensión teórica respecto de las competencias socioemocionales. Bueno, eso es todo. Pues yo creo que pues si no hay más preguntas, podemos dejar hasta aquí, ¿les parece? Listo, profe. Pues bueno, agradecerles infinitamente, que pasen feliz noche y feliz fin de semana. Hasta una próxima oportunidad.